Esta historia comienza con nuestro prota Akira, quien a los 7 años perdió a su familia en un accidente de tráfico y debido a que sus padres estaban distanciados de toda su familia, él terminó siendo recibido por el buen amigo de su padre Kazuya y su hija Towa, comenzando así su nueva vida. Algunos años después, nuestro prota estaba teniendo un sueño intenso. Ya saben, de esos que tiene con Towa y sobre cosas que nunca le pasarían. ¡Despierta! Justo cuando es despertado por su asistente, quien no le prestaba atención por lo que había dicho mientras estaba dormido, pues ya era algo normal, pero nuestro prota en cambio solo pensaba que volvió a tener otra vez aquel sueño de este tipo y luego de ver algunas noticias y hablar con su asistente virtual baja para desayunar, donde luego de algunos minutos miraba que Towa lo saluda, pues ella no había podido dormir casi nada por estar ocupada en sus proyectos, pero la chica pregunta si él tendría práctica otra vez y Akira lo confirma diciéndole que ella debería haber terminado la escuela como todos los demás para que lo disfrutara, pero Towa lo niega pues no le interesaba estudiar lo que ya sabía y prefiere ocupar su tiempo para sus proyectos e investigaciones, así que mientras padre e hija conversaban sobre algunos proyectos nuevos y avances en la tecnología, nuestro prota se despide porque se le estaba haciendo tarde, aunque Kazuya hablaba con Towa porque deberían hacer algo para celebrar que Akira llevaba casi 10 años desde que lo recibieron en la casa. Nuestro prota por su parte no se extraña al ver nuevamente paparazzi cerca de la casa porque Towa era conocida mundialmente como la singularidad en una persona, ya que con solo 18 años tiene múltiples doctorados y patentes, además de dirigir una gran empresa de tecnología de inteligencia artificial y gran parte de las tecnologías que las personas usan diariamente eran gracias a ella, por lo que sabe que si su objetivo es convertirse en un hombre digno para Towa, debe pasar de ser considerado como un simple familiar a su novio, aunque luego de recordar todo lo que han vivido no puede evitar pensar en que Kazuya y Towa se convirtieron en su preciada familia, así que mientras estaba en la práctica de lanzamiento de jabalina se decepcionaba porque igualmente quedó detrás de su compañero. Towa por su parte, luego de una reunión con uno de los socios, decide que debe enfocarse en otras cosas, pues aún no sabe qué regalarle a nuestro prota, ya que su padre buscaría algo retro de hace 10 años, pero ella quiere darle algo más personal, aunque revisando algunas fotos no estaba muy convencida de qué hacer y hasta se avergüenza un poco al notar lo mucho que Akira ha crecido y estaba madurando. Incluso termina pagando a su asistente personal porque no quiere que le escuche decir algunas cosas sobre Akira. Luego de un rato, nuestro prota llega a casa y es recibido por Towa, quien le pregunta interesada cómo le fue, pero él solo responde que, como todo de costumbre, y ella le avisa que la cena estaba lista, algo que alegra a nuestro prota porque aquella comida le encantaba y Towa le dice que puede prepararle al día siguiente lo que él quiera, pero nuestro prota lo niega porque era su turno de cocinar y ya tenía una receta en mente. Algunos minutos más tarde, mientras conversaban un poco, Towa le pregunta si había algo en específico que le interesara, pero nuestro prota no lo cree porque en esta casa tenía todo tipo de cosas interesantes y justo reciben un aviso del asistente porque surgió un inconveniente con el proyecto de Towa para la creación de androides con inteligencia artificial avanzada. Así que minutos después ya estaban mirando las noticias donde un sacerdote daba la noticia que la iglesia estaba en contra de aquellas creaciones porque iban en contra de la ley de Dios quien los creó a su imagen y semejanza. Pero Towa no puede creer que se estén levantando en contra de una investigación que tenía como único objetivo ayudar a más personas, mientras que Kazuya le dice que en realidad debe tratarse de otro objetivo oculto tras esa fachada de moralidad, aunque deben tomarlo con paciencia para encontrar cuál es la verdadera causa. Un momento después, nuestro prota ya investigaba todo lo que podía sobre aquellas objeciones, aunque no le anima nada saber que había un 80% de probabilidades para que el proyecto fuera cancelado y él no soportaría ver a Towa tan desanimada, justo cuando Kazuya entraba en su habitación porque suponía que estaría investigando por su cuenta, así que le pide que ayude en lo que más pueda a Towa, pues ella en ese momento necesitaba era de su apoyo, por lo que nuestro prota salió un momento pensando en el por qué le había dicho esto, pero su asistente bromea diciendo que puede ser porque conozca sus sentimientos hacia Towa, mientras que Akira decide que le ayudaría y la animaría de la mejor manera posible.
De esta manera, durante los siguientes días, nuestro prota dedica parte de su tiempo para crear algo que realmente le animaría y estando a su lado le sacaba algunas sonrisas. Llegado un momento, Kazuya los reúne porque tiene más información, ya que aquel alboroto fue causado en realidad por empresas rivales que buscaban la manera de derribar todo lo que Towa ha construido, ya que no quieren quedar relegados en su investigación de la IA. Por eso usaron el tema de la religión, lo que asombraba a Towa porque no esperaba una reacción de esta manera y menos en su contra. Al siguiente día, cuando nuestro prota regresa a casa, saluda a Towa y sin pensarlo demasiado la invita para que vayan juntos a un zoológico ese fin de semana, dejando completamente impactada a Towa, pues sale corriendo hacia su habitación completamente avergonzada, ya que no esperaba una invitación tan repentina y por cómo lo dijo sonaba una cita. Así que su asistente le dice que era el momento ideal para que confesara sus sentimientos, pero Towa se avergüenza mucho más porque no sabía si sería lo correcto, aunque comienza a prepararse porque debe tener todo listo para el día de la cita. Una vez llega el momento, los dos llegan al zoológico y Towa miraba emocionada a todos los animales, quedando fascinada porque eran impresionantes y siempre le había encantado aquel lugar, así que juntos disfrutaban de una tarde agradable y luego de esto iban a un sauna, donde Towa no esperaba que fuera tan impresionante, pero al probarlo queda completamente fascinada pues su cuerpo lo agradecía luego de tanto estrés y podía descansar completamente. Pero una vez salen de allí, nuestro prota le invita a un restaurante para que puedan cenar algo y mientras Towa miraba ilusionada a aquel robot que los atendió, pues siempre le parecieron muy interesantes, Akira le enseñaba una mascota robot, dejando sin palabras a Towa, mientras que nuestro prota le explica que la fabricó él mismo usando la IA estándar y la tecnología que ella desarrolló, dejándola más asombrada porque significa que ha estado estudiando todo lo que ha investigado y nuestro prota lo acepta, confesándole además que quiere estar a su nivel y por esto ha estado estudiando tanto, aunque no es lo único que quisiera aprender porque también quiere saber mucho más sobre ella, ya que no quiere quedarse solo como su hermano todo el tiempo, pero esto impactaba tanto a Towa por aquella declaración que cambia el tema hablando sobre la mascota robot y su raza, algo que Kira nota de inmediato, decepcionándose porque ella no le respondió nada a su confesión. Unos minutos después ya regresaban, aunque entre los dos había un silencio algo incómodo y era Towa quien lo rompe pidiéndole que dieran un paseo. Además aprovecha para comentarle que al siguiente día se cumplirían 10 años desde que llegó a casa y quería celebrarlo, por lo que le entregaba un regalo sorprendiéndolo un poco. Pero cuando nuestro prota mira que era un álbum con fotografías de todo lo que han vivido en estos años se emociona demasiado, mientras que Towa le dice que además le dio un reproductor MP3 para que escuche algunas cosas que le traigan recuerdos y quisiera además retomar la conversación que tenían anteriormente, ya que ella también ha disfrutado mucho estos años juntos y aunque intentó convencerse que debía actuar como hermanos, no puede evitar emocionarse cada vez que estaban cerca y ha notado cómo él ha madurado. Pero nuestro prota la interrumpe para confesarle que le gusta demasiado y de los nervios hasta dice que deben casarse, aunque rápidamente se disculpa porque se apresuró, pero sí le gustaba demasiado, así que la abraza con emoción cuando Towa le confiesa que a ella también le gustaba, algo que lo hace muy feliz y más cuando Towa le dice que si se casaban en un futuro deberían crear una linda familia. Una vez estaban en la casa, nuestro prota sigue emocionado porque ahora por fin era el novio de Towa y sabe que debe ser lo suficiente bueno para estar a su lado por siempre, mientras que la chica aún no puede creer que en serio se declararan y le agradece a su asistente por los consejos. Incluso no entiende por qué muchas personas se niegan a aceptar una personalidad artificial en androides, que era la versión más actualizada y con mayor desarrollo de las IAs que todos siempre utilizan, pero su asistente le confiesa que eso era por el miedo que le tienen los humanos a ser reemplazados en la cima del mundo. Unos días después, nuestro prota miraba la gran cantidad de personas y accionistas que habían acudido a aquella presentación del proyecto de Towa, quien le dice que no debe preocuparse porque si logran convencer a los inversionistas con este proyecto, seguramente su empresa daría un giro enorme con el tema de la IA y por lo que nuestro prota le deseaba suerte, mientras que Towa comenzaba con la presentación de su proyecto, ya que sería la incorporación de un microchip en el cerebro humano y con esto se tendría acceso a utilidades y herramientas tecnológicas de la
tenerla ahí en todo momento. Aunque mientras ella estaba hablando sobre las ventajas y los usos que podrían darle, un hombre se levanta gritando mientras corre hacia el estrado, diciéndole que ella solo buscaba la perdición de los hombres y el castigo de Dios con sus blasfemias, comenzando a disparar, y nuestro prota alcanzaba a Towa cubriéndola, aunque nota que ella tiene una herida en su abdomen y se asusta, pero Towa le pide que se aleje porque justo aquel hombre, a pesar de estar reducido, dispara varias veces más, impactando en Akira, quien siente que su vida se comienza a ir y se disculpa con Towa porque no podría estar mucho más tiempo con ella. Una vez vuelve a abrir los ojos, no comprende por qué estaba colgado en medio de un lugar destruido. Además, parece que sus heridas sanaron y se pregunta dónde estaría Towa, pero al acercarse a un lugar más abierto queda impactado porque toda la ciudad estaba completamente en ruinas. Después de algunos segundos, nuestro prota aún sigue asombrado mientras que una chica lo miraba a la distancia y pronunciaba su nombre, pero Akira sigue creyendo que se trata de un sueño, aunque sentía dolor y algo de mareo, por lo que intenta pensar qué es lo que sucede, pues cayó desde una especie de cápsula de lo que supone era algo médico, pero en ese momento escuchó unas voces y mira que un hombre junto con una niña se acercan hablando de una manera extraña, pero aquel hombre lo llama sabio y vinieron luego del terremoto que afectó a las ruinas. Aunque nuestro prota intenta levantarse, pero estaba demasiado débil y cae inconsciente. Unos segundos después escucha la voz de la niña y vuelve a despertar, notando que lo llevan en una carroza, así que se levanta agradeciendo por la ayuda que le brindan, pero supone que lo confunden porque su nombre es Akira, mientras que aquel hombre se presentaba como Guía, el líder de la aldea cercana, y la niña es su hija Idi, explicándole además que sí es el sabio porque toda su aldea lo venera por sus conocimientos desde que estaba en aquella cápsula durmiendo, ya que según sabe, el sabio lleva allí durmiendo desde antes que él naciera y el encargo de Owell fue supervisar las ruinas, pero nuestro prota sigue confundido y se pregunta si Towa estará bien, aunque al escuchar el lugar al que se dirigen recuerda de inmediato uno de los lugares donde siempre iba con Towa y su padre, aunque vuelve a sentir un fuerte dolor de cabeza viendo la destrucción de todo el lugar y se acuesta un momento esperando poder despertar de este sueño tan extraño. Un rato después despierta en una casa donde una mujer se alegra al verlo y nuestro prota pregunta dónde se encuentra, así que Guía le dice que estaba en su morada y puede sentirse cómodo, lo que Akira agradece, y luego de algunas horas de conversación y de comida, todos los que estaban en la casa se asombran al escuchar lo que nuestro prota les dice, pues existían muchas cosas en su época, aunque al preguntarles cuánto tiempo piensan que estuvo durmiendo, ninguno de ellos lo sabe porque son campesinos y no tienen el acceso a la historia, pero sí creen que deben reportarlo es a Owell, y nuestro prota pregunta de quién hablaban, así que le explican que se trata de una institución que gobierna el mundo y nuestro prota queda en shock al saber que ya no existen los países, sino que ahora era aquella institución quien acabó con el sistema de gobierno anterior, consiguiendo la paz en el mundo y eliminar por completo las guerras, asombrando bastante a nuestro prota, pero los demás hombres creen que deben dar el reporte lo más rápido posible, pues no quieren ser usados como ejemplos, ya que a otras personas les sucedió cuando guardaban reliquias, mientras que Guía les dice que Akira acabó de despertar y aún no sabe muchas cosas, siendo Taverina quien lo apoya porque Akira todavía estaba muy confundido, así que deben ayudarlo para que se adapte a este lugar de una mejor manera y comprenda mucho más sobre este mundo, pero ya una vez se sienta mejor sí podrían explicarle a Owell la situación, algo que todos aceptan sin negarse, asombrando un poco a nuestro prota por la obediencia que tenían hacia aquella mujer. Unas horas después, mientras todos los demás descansan, Akira no consigue hacerlo ya que tiene muchas preguntas y sale un momento para tomar aire, notando por el clima que debe estar en verano y además alcanza a ver algunas luces a la distancia de otros asentamientos, pero llora porque no sabe dónde pueda estar Towa, mientras que aquella chica de antes lo observa desde lo alto de una torre. Al siguiente día, nuestro prota saluda a Idi y decide hablar con ella para conseguir información, yendo a un mercado donde por los productos nota que estaban a la par del siglo XVIII. Además, tienen una moneda y supone que el valor se lo otorgaba esa institución Owell, aunque pregunta por un lugar donde hayan libros y la niña lo guía hasta la escuela, mientras que aquella chica lo seguía fingiendo estar comprando varias cosas, pero nuestro prota, luego de ver algunos libros de primaria, no encuentra nada útil y pregunta a Idi si hay alguna forma de contactarse con los miembros
los de Owl, pero ella molesta responde que los odia porque son demasiado violentos y engreídos. Además no estaban en su aldea y en este momento Akira nota que en una iglesia estaban celebrando algo, por lo que pregunta a Edie qué sucede, pues parece una boda pero solo ve mujeres, así que la niña confundida pregunta que era una boda, pues allí estaban celebrando un El-Shi, confundiendo más a nuestro prota cuando ella le dice que ahora estas chicas pasarían a ser Sia El-Lirs, pero Akira le pide que le explique un poco porque no tiene ni idea de qué habla, sorprendiendo a la niña, quien le explica que un El-Shi puede ser en varias personas sin importar el género, incluso hay uniones entre 3 o 4 como en el caso de estas que son solo mujeres. Rico. Bien. Rico. Pero se hace el pacto para estar juntos y no deben exceder la cantidad de personas porque según su padre vendrá Owl y los castigará, sorprendiendo a nuestro prota porque es muy similar a un matrimonio, aunque no es solo de 2, sino que no se limitan en el número o en el género. Incluso Edie les dice que en su familia hicieron un El-Shi entre su madre y sus 2 padres, dejándolo bastante confundido y parece que incluso se cambió la cultura en aquel aspecto, pero no puede evitar recordar cuando hablaba con Towa sobre sus proyectos del futuro y los financiamientos, aunque él de sorpresa le daba un regalo asombrándola porque era un anillo, y en este momento regresa al presente porque parece que las cosas ahora son completamente diferentes, y en este momento Taverina llega luego de buscarlo por un rato ya que necesitan de su ayuda como sabio, y nuestro prota la sigue notando que uno de los tractores se había descompuesto, así que lo revisa logrando dar con la falla y todos se asombran porque él dice que puede arreglarlo, ya que ellos pensaban que se había estropeado luego del terremoto, y algunos minutos después Akira logra hacer que vuelva a encender, emocionándolos, pero en ese momento escuchan la voz de Canis, quien halaga su capacidad de arreglarlo, asustando a todos los demás de la aldea porque era un comisionado de Owl y se molestan porque uno de los de la aldea fue a dar el aviso, pero Canis le dice a nuestro prota que parece si era un genio y le ordena que lo acompañe, aunque Akira no comprende por qué lo capturan, y aquel hombre le dice que él es un artefacto de interés para Owl, por lo que no debe ser considerado como un civil, pero entonces Guia intentaba evitarlo y Canis furioso disparaba en su pierna porque lo que hizo puede ser considerado traición, ya que no informó de lo que estaba sucediendo, y ahora se llevarían también a su hija para que sea testigo de lo que sucedió con el artefacto, algo que Taverina niega porque no lo permitiría, y Canis con imponencia le avisa que él solo cumple las órdenes y seguía sus deberes, aunque quien les informó también reclama que eso no era parte del trato, y Guia dice que una vez todo se calmara él estaba pensando presentar el reporte, pero Canis responde que son simples excusas y usando un bastón eléctrico le impactaba en su herida, dejando a todos impotentes sin poder hacer nada. Algunas horas después, nuestro prota ya estaba en un vagón junto con Edie y Guia, así que se disculpa porque todo esto pasó por su culpa, pero una vez el tren se detiene, Canis ordena bajar a los aldeanos y dejar solo a la reliquia en aquel vagón, ordenando a sus guardias que ejecuten a aquellos testigos, y además deben volver a la aldea para eliminarlos a todos, porque tomó la decisión que todos aquellos que le conocieron la reliquia deben ser ejecutados para no dejar ningún testimonio, lo que deja más impotente a nuestro prota, el cual le reclama que era un monstruo, pero Canis solo se ríe porque de esta manera le obedecería, y en este momento Akira oye una voz que le ordena agacharse, justo cuando todo el vagón es destrozado y nota la figura de una chica, quien en un segundo se lanza corriendo contra Canis, impactándolo con mucha fuerza y enviándolo hasta las ruinas, enfureciendo a aquel hombre porque nadie debe interponerse en su camino, pero nuestro prota le pregunta a la chica quién era y por qué lo salvó, mientras que ella le dice que aún seguía atrapado en el Japón antiguo y promete que puede salvarlos, aunque necesita que la escuchen y que acepte su petición, lo que Kira acepta completamente porque no tiene más opción y necesitaba de su ayuda, así que le pide que le ayude y ella les ordena que busquen un lugar que sea más seguro, y cuando los soldados comienzan a disparar, un escudo bloqueaba todos los impactos. Luego las balas se regresan contra aquellos soldados, mientras que la chica con un gran salto se dirige hacia aquellos soldados más alejados, eliminándolos en cuestión de segundos con grandes saltos y cortes precisos. Incluso las balas no le hacen nada gracias a su escudo, lo que deja en shock a nuestro prota y a sus compañeros por el poder que ella demuestra. Pero la chica se acercaba con Canis porque su organización es bastante inútil, y el tipo, al verse acorralado, buscaba huir de la manera que sea, decepcionando a la chica porque es un muy mal perdedor, y Akira consigue ayudarla golpeando a uno de los soldados antes que le dispare, pero Canis aparece sobre el tren con una ametralladora porque no podrá escapar de su poder, mientras que la chica molesta esquiva la
las balas y transformando su cuerpo se aferra al suelo, para luego transformar su mano en un cañón con el que dispara una ráfaga de calor que derrite hasta el metal más resistente, impactando incluso en una montaña y dejando un gran cráter. Pero Akira, aún en shock, le dice que no es humana y ella lo confirma porque es una androide llamada Yugure, dejando más confundido a nuestro prota. Pero ella se le acerca porque le debe un favor, ya que se lo había prometido, así que revela su rostro, asombrando a Akira porque era el mismo de Towa, mientras que Yugure le dice que deben casarse. En ese momento nuestro prota pregunta si es Towa, pero la chica lo niega presentándose como Yugure. Además le dice que deben casarse y algo intimidado nuestro prota responde que era demasiado repentino, pero Yugure reproduce la grabación donde él prometió que haría lo que pidiera y lo arrincona porque eso es lo único que quiere. Además le enseña un anillo dejando impactado a nuestro prota porque es el que le dio a Towa, así que parece si la conoce, pero Yugure responde que eso es información clasificada, dejándolo sorprendido porque incluso los gestos que hace son los mismos de Towa, mientras que Edie llorando le señala a su padre y Akira dice que por ahora deben enfocarse en atender la herida de Guia. Unas horas después regresan a la aldea donde el informante se disculpa ya que todo fue por su culpa, mientras que Akira le dice que entiende todo lo que hizo porque quería salvar la aldea y no le reclamará nada. Además dice que parece Owen estaba detrás de él, así que lo mejor será que se marche para no darles problemas, por lo que unos minutos después ya se despide de todos esperando verse en un futuro y así poder conversar más sobre cómo era el mundo de antes, mientras que le pregunta a Yugure si planea seguirlo todo el tiempo y ella responde que él aún no le ha dado su respuesta a la propuesta, por lo que Akira dice que no puede casarse con alguien que no conoce y entonces ella dice que debe comenzar a conocerla, algo que él acepta aunque le pide que no haga cosas demasiado extrañas y le avisa que irán hasta el lugar donde despertó para intentar conseguir un poco de información, aunque sabe que ella es un androide y le pide que le diga cualquier información que conozca, pero Yugure lo niega porque mucha de esa información es clasificada y si la quiere conseguir debe casarse con ella. Luego de un rato llegan hasta el laboratorio en ruinas, pero Akira lamenta venir de noche porque no logra ver nada, justo cuando Yugure se lanza con fuerza sobre él y lo mueve hasta un lugar más seguro donde le tapa la boca ordenándole que no haga ningún ruido. Incluso ella utiliza un camuflaje para evitar que lo reconozcan, ya que un androide llega destruyendo gran parte del lugar, mientras que Yugure reconoce a Hakubo, quien también llegaba, y con un sensor empieza a investigar todo el lugar para buscar presencias, asombrando a nuestro prota porque también son dos androides y lo más impresionante es que tienen el mismo rostro de Yugure. Pero en un segundo Yoiyami lanza un corte contra unos escombros donde estaba justamente Edie, sorprendiendo a Akira, mientras que Yugure le pide que no se mueva porque la chica no corre peligro, ya que las androides preguntan qué es lo que hace allí y si sabe sobre la muerte del comisionado, lo que ella confirma pero no puede decir quién lo hizo porque le salvó la vida, aunque tampoco sabe dónde pueda estar, y las chicas al confirmar que no miente se molesta porque nuevamente fallaron en encontrarla y se estaba convirtiendo en un problema, por lo que se marchan y nuestro prota corre hacia Edie preguntándole qué hace allí, pero ella le confiesa que vino a entregarle un reloj que encontró en este lugar y nuestro prota lo enciende, asombrándose porque tiene un mensaje de despedida de Towa, quien le agradece por todo lo que le dio y por ser el amor de su vida, pero ella cometió varios errores y lo mejor es que nunca la busque, despidiéndose de él. Y Yugure le dice que aquel mensaje tiene 200 años, asombrando a nuestro prota porque seguramente ya murió de vejez, pero aún así no pierde la esperanza porque debe ir a buscarla y comenzaría por Tokio donde vivían, alegrando a Yugure, quien dice que entonces lo acompañará ya sea en la salud o en la enfermedad, mientras que Akira le dice que no se casarían tan rápidamente, pero sabe que puede confiar en ella y es el momento de ir en búsqueda de Towa. Esa noche nuestro prota pregunta quiénes eran esas chicas y Yugure le dice que son las capitanas de las brigadas especiales de Owl, ya que esta organización controla toda la tecnología y por esto la buscan, aunque no puede decir nada más ya que era clasificado, y Akira pregunta por qué quiere casarse con él ya que estaba comprometido con otra persona, pero Yugure responde que todavía no estaba casado y eso significa que ella puede conseguir que la ame mucho más que a Towa, por lo que se abalanza sobre él ya que puede hacerlo feliz, confesando que a pesar de ser un androide estaba equipada para cualquier necesidad que se le presente. ¡Put! ¡Qué ofertón! Aunque avergonzado, Akira le pide que se detenga y ella divertida lo acepta porque la llamó por su nombre.
Al siguiente día se despiden de Hidi y nuestro prota continúa el viaje junto a Yugure, llegando hasta un puerto donde logran conseguir un barco que los lleve hasta la próxima ciudad. Mientras lo hacen, conversan con el conductor, quien pregunta dónde se dirigen, aunque se asombra porque vayan hasta Tokio, ya que es un viaje bastante largo, pero Yugure ya tiene un mapa trazado, asombrando a nuestro prota porque no esperaba que conociera tan bien las rutas. Aunque una vez llegan a la otra ciudad, nuestro prota mira que todo es demasiado diferente a lo que recuerda y justo tropieza con una chica tirándole todas sus cosas e incluso rompe el pincel que ya llevaba, así que se disculpa prometiendo que le compraría uno nuevo, mientras que Yugure revisa las cosas de la chica asombrándose por un libro que lleva. Pero la chica se presenta como Amoru y explica que ese era un libro que le agradaba demasiado, por lo que Akira minutos después ya compraba un pincel, aunque se extraña porque el vendedor les daba más cambio, molestando al dueño de aquel lugar que golpeaba al chico, pues le vendieron un Red Gear en mal estado, mientras que Yugure se lleva a nuestro prota lo más rápido de allí y este pregunta a qué se refería aquel hombre con Red Gear, así que Yugure le explica que es un humano que perdió sus derechos como humano, ya que Owell tomaba a criminales o a personas que tienen deudas imposibles de pagar y los vende como trabajadores que estaban bajo el control de aquella organización, por lo que deben de realizar los trabajos que se le impongan y a cambio obtendrán comida y alojamiento, asombrando a nuestro prota, mientras que Yugure le dice que su forma de ser es demasiado pacífica, pero ellos deben evitar cualquier problema que los relacione con Owell. Aunque nuestro prota le entrega el pincel a la chica, quien pregunta hacia dónde se dirigen, y ellos confiesan que intentan llegar al monte Osore, algo que asombra a Amoru, confesando que Owell hace muchos controles en el camino hacia ese lugar, aunque puede ayudarlos si lo quieren porque conoce una forma de llegar sin pasar por ninguno de los controles. Durante algunas horas más avanzan por varios caminos mientras que Amoru sigue dibujando y Akira se sorprende de que pueda hacerlo mientras caminan, pero Yugure en cambio nota un código en la espalda de la chica. Unas horas después, luego de comer, nuestro prota le agradece mucho a Yugure porque pueden comer muy bien gracias a su precisión al cazar, pero quiere saber cómo es que ella consigue energía y Yugure le muestra el núcleo en su pecho que le daba energía constantemente, así que no necesitaba comer, pero lo hace porque le agrada. Aunque al ver cómo Akira se acerca hacia su núcleo, le advierte que debe hacerse responsable de todo lo que toque. ¡Qué buen servicio! Pero se divierte con la vergüenza del chico y le hablaba a aquella chica porque ya sabe que el libro que tiene es uno prohibido, aunque promete que no se lo quitará y solo quiere verlo, por lo que Amoru acepta enseñarlo y confiesa que era de sus padres quienes eran ilustradores y por esto ella quiere dibujar para seguir con el legado de sus padres y nuestro prota la anima porque estaba seguro que podría conseguirlo, emocionando bastante a la chica al escuchar cómo la animan. Al siguiente día llegan a la ciudad, pero Akira se preocupa por los guardias de Owell, mientras que Yugure le dice que no conoce sus caras, por lo que pueden entrar sin problema, algo que asombra a nuestro prota porque fue mucho más fácil de lo que se esperaba, y Yugure confiesa que ya lleva viviendo 150 años de esta manera, aunque en este momento tiene algo de hambre y van hasta unos puestos de comida, donde nuestro prota se asombra por la forma en como Yugure devora todo, pero confiesa que no le agrada mucho ver que tienen Red Gears en todas partes y Yugure le pide que se acostumbre porque la justicia varía según la época, aunque cuando Akira se levanta para comprar más comida, unos guardias lo rodean apuntándole con sus armas y le avisan a Yugure que si hace algún movimiento aquel humano lo pagará, por lo que los dejan sometidos, mientras que un hombre extraño se acerca presentándose como Marlon y les dice que ya ha estado informado sobre el chico del pasado y del androide con el mismo rostro de Yoiyami, por lo que deben rendirse, mientras que Amoru corre hacia Marlon, quien la felicita por su trabajo, explicándoles que esta Red Gear los engañó completamente y la chica lo lamenta, pero aquel hombre le prometió devolverle los libros de sus padres y le habla a Marlon porque ya cumplió con su parte del trabajo, pero este se burla confesándole que los libros prohibidos hace tiempo fueron quemados y ya no existen, aunque lamenta mentirle, pero es algo necesario y la golpea dejándola en el suelo, ordenándole a los guardias que le den el mismo destino que sus padres, mientras que se deben llevar a aquella androide porque con esto conseguirá un buen ascenso. Pero Amoru, molesta, se lanza contra Marlon dándole un fuerte golpe y consiguiendo una distracción, por lo que Yugure aprovecha para sujetar a nuestro prota y en un segundo ya se marcha de aquel lugar, molestando demasiado a Marlon porque perdieron a su objetivo y patea a Amoru ya que lo estropeó todo, aunque se asombra al ver el libro que ya portaba y segundos después lo toma diciéndole que debe cumplir la ley, mientras que Amoru le ruega llorando que no lo haga, pero grita desesperada al ver cómo el libro es quemado.
Nuestro prota por su parte le dice a Yugure que deben ir por la chica, pero ella no estaba de acuerdo porque se burló de ellos y los traicionó, mientras que Akira le dice que la manipularon y no la pueden dejar allí sola, pues siente que tiene parte de la culpa porque fue quien la animó para que siguiera con este sueño sin saber las consecuencias que esto tendría. Pero Yugure le dice que tiene unos principios que no puede romper y le pregunta si se casaría con ella en caso de que llegue a salvar a Moru, molestando a nuestro prota, quien dice que definitivamente solo era un androide, dejando impactada a Yugure por aquellas palabras. Luego de unas horas, Amoru está encadenada a una celda y llora porque extraña a su padre y a su madre, pero entonces escucha unos gritos y nuestro prota entra en la celda diciéndole que vino a rescatarla. Algunos segundos después, la chica no comprende por qué vino si ella los traicionó, pero en ese instante la alarma se activa y los guardias comienzan a buscarlos, por lo que al ser descubiertos, nuestro prota empieza a correr junto con Amoru e incluso usa su bastón eléctrico para noquear a uno de los guardias y poder dirigirse a la salida, donde siguen corriendo, pero entonces escuchan la voz de Marlon, quien les dice que no pueden escapar, ya que un grupo de guardias los rodean y sujetaban a Amoru, mientras que nuestro prota recibe una descarga por la espalda que lo tira al suelo y Marlon le dice que se lamenta por perder al androide, pero al menos consiguió la reliquia, que es igualmente importante, mientras que Akira usa su bastón para liberarse y sujetaba a Marlon exigiéndole que debe liberar a Moru, pero el chico, asustado porque se le acercó, ordena que lo castiguen y los guardias empiezan a golpearlo, asustando a Moru porque no deben hacerle nada, y nuestro prota en cambio le recuerda a la chica que no debe rendirse porque todavía tiene un sueño que alcanzar, y Marlon se burla porque parece que le interesa mucho esta Red Gear, pero es una lástima porque le reiniciarán el sistema para que les obedezca sin dudarlo, y cuando le ponen el dispositivo en la cabeza es Yugure quien llegaba, pues no tolera esta actitud, logrando acabar con varios guardias, y cuando Marlon ordena que la capturen, Yugure se mueve con mucha destreza, logrando noquear a varios más, impresionando a Amoru porque es una luchadora increíble que de un solo corte destruye las armas de los guardias y estos huyen llenos de miedo. Incluso Marlon intenta disparar, pero Yugure bloquea todos los proyectiles con su escudo y de una fuerte patada envía a aquel tipo hasta un edificio, enterrándolo en uno de los sanitarios, dejando sin palabras a Amoru, mientras que Akira le pregunta qué sucedió con sus principios, pero Yugure confiesa que determinó que salvar a Amoru le serviría con su objetivo, y nuestro prota sonríe porque pudo haberlo elegido desde un principio, aunque le agradece bastante por su ayuda. Después de algunas horas caminando y de alejarse de aquella base, descansaban un poco y Yugure le entrega a Amoru sus cosas para que se cambie, pero además nota que tiene unas cicatrices en su espalda y posando su mano en la de ella hace que Amoru se asombre porque el dolor disminuyó de inmediato. Incluso Akira se interesa porque no sabe qué es lo que usó, pero Yugure solo le dice que es algo ultra secreto, mientras que Amoru pregunta si puede quitarle aquel código que tiene tatuado y Yugure le avisa que esto le dolería, pero la chica lo acepta porque igualmente no quiere seguir con esa marca, así que se prepara y siente un fuerte dolor intenso en un segundo, pero de inmediato desaparece, y al ver que en su lugar quedó un tatuaje de un ave sonríe de felicidad porque esto le recuerda bastante a sus padres y siente que por fin es libre. Entonces emocionada dice que tomó una decisión y quiere tener un Elshi junto con ellos dos, asombrando bastante a nuestro prota, quien le dice que esto lo verían después, aunque no tiene ningún problema con que los acompañe y que puedan viajar juntos, ya que puede seguir mejorando con sus dibujos y aprendiendo más sobre sus padres. Incluso Yugure está de acuerdo con que se les una. Solo le advierte a Akira que no debe de engañarla. Luego de un rato más, llegan hasta una ciudad donde nuestro prota se asombra porque tienen varios vehículos, pero además nota que hay unos hombres armados y Yugure le dice que se debe a que estaban celebrando un evento para conseguir pareja y hay muchas personas que vienen allí, pero Amoru dice que ellos no tienen que preocuparse por esto ya que tienen a su pareja, y es Yugure quien confiesa que se casará con Akira, mientras que Amoru dice que lo que deben hacer es formar un Elshi, y nuestro prota responde que nada de esto sucederá porque las cosas no se toman tan a la ligera y debe haber un gran amor para cualquier tipo de compromiso. Por esto es que sigue buscando a Towa, ya que le hizo una promesa, pero las chicas le responden que en este caso demostrarán que el amor que sienten es real, pues participarán en este concurso para comprobar que nunca lograrían sentir lo mismo por nadie más, y así dejarán en claro sus sentimientos, aunque Akira no sabe qué pensar bien sobre esta opción.
Esa noche, en un almacén, Calcrum terminaba un negocio con un teniente, pues estaban consiguiendo buenas armas y estaba bastante alegre porque el negocio sí resultó como esperaban. Pero en medio de la negociación, su hermana llega con varios soldados y apuntan a todos ellos, desesperando a uno de los guardias de Calcrum, mientras que su hermana, Fides, avisa que según la investigación tenía un traidor entre su grupo, por lo que cuando aquel tipo nota que lo descubrieron, intenta atacar a Calcrum, quien usa una de las armas para ejecutarlo allí frente a todos, agradeciéndole a su hermana por su preocupación, pero tenía todo bajo control porque sabe que ese no era el único traidor, sino que la encargada de varios proyectos ha estado desviando gran parte del dinero de las ganancias y ordena que se la lleven para que sea juzgada, dejando sin palabras a varios de los hombres que estaban por allí, porque Calcrum y su hermana son muy diferentes, aunque saben que son los únicos dos herederos de la familia Lontano, los líderes de la ciudad, y estaban luchando por quedarse con el puesto, aunque lo que más le preocupaba al líder de la ciudad es que ninguno de ellos dos tiene pareja o ha conseguido darle un nieto. Algunos minutos después, los dos chicos se reúnen con su padre Urus, quien les habla porque hace algunos años eran muchos más los que se sentaban en esta mesa, pero ahora solo quedan los tres y es una lástima que hayan perdido esa unión que los caracterizaba. Por eso avisa que cualquiera de los dos que quiera sucederlo en el poder debe demostrarle que es capaz de revivir esa unión y formar una familia, lo que ambos hermanos comprenden, pero es Fides quien le promete a su padre que ella será la próxima sucesora porque encontrará una pareja muy pronto. Al siguiente día, nuestro prota despierta cuando las chicas le dicen que irán al festival para ir inscribiéndose, mientras que Akira les desea lo mejor y comienza a pensar qué puede hacer mientras llega la noche, por lo que sale para dar una vuelta y escuchaba como algunos rumoreaban sobre que los herederos de la familia Lontano participarán también en el festival, asombrándolo y asustándolo cuando le explican que son quienes controlan la ciudad y según como lo dicen, eran como la mafia. Unas horas después, Amoru ya estaba en el festival y algunos le preguntan por qué se inscribió, aunque les parece asombroso que lo hiciera solo para demostrar que aquello que siente por Akira es verdadero, mientras que Yugure por su parte no se esfuerza nada por socializar con los demás, aunque esto genera el efecto contrario al que deseaba porque al verla con esa actitud tan fría más quieren acercársele, mientras que nuestro prota, quien llegó a aquel lugar, observaba a Calcrum y sabe que debe evitar que se acerque demasiado a Yugure o a Amoru para que sus vidas no peligren. Fides por su parte rechaza a todos los candidatos que se le acerquen, descartando una gran fila, pero le molesta que ninguno tenga lo necesario para ser aceptado y le explica a sus compañeros que ella debe ser la líder de la familia para demostrar que sí puede manejar toda la ciudad, pero no puede elegir a cualquiera, y es su hermano quien llega preguntando si aún no lo ha conseguido, porque al ser tan fría y calculadora no cree que consiga a alguien indicado, ya que debe fiarse más que todo del amor, aunque Fides solo responde que él buscaba acelerar el poder de su padre y se marcha bastante molesta porque no hace caso a sus sentimientos, mientras que Calcrum sonríe porque llevaba la ventaja. Luego de algunos minutos, nuestro prota se asombra porque Yugure parece estar afectada por las bebidas, algo que no se esperaba, pero Amoru se alegra por verlo por allí y Akira se distrae al estar hablando con ella, perdiendo de vista a Yugure, así que comienza a buscarla bastante preocupado de lo que pueda llegar a ser, pero mientras lo hace termina tropezando con Fides y riega parte de su bebida, así que se disculpa, pero no cree que existan pañuelos en esta época para limpiarla y ella extrañada pregunta a qué se refiere, pues se lo lleva a un lugar más apartado preguntándole por qué dijo esto y es Amoru quien le pide que no le haga nada malo, ya que Akira no sabe muchas cosas porque viene del pasado y Fides se asombra preguntando cómo es eso posible, así que nuestro prota le explica que despertó de una cápsula criogénica y ella comprende que es el chico del que se habla en aquellos rumores, pero le parece la mejor opción y le propone entonces que formen un Elshi, sorprendiéndolo bastante porque es una más que se lo propone, pero se niega porque debe existir el amor de por medio. Entonces Fides lo niega porque en esta situación lo más importante era el estatus y promete que lo protegerá de Owell, ya que ella también tiene algunos inconvenientes con esta organización y le dice que el amor es mucho más complicado de conseguir, justo cuando en ese momento algunas personas comienzan a hablar sobre Calcrum, pues parece que por fin encontró una pareja adecuada, asombrando a Fides quien sale a mirarlo apresurada y Akira extrañado pregunta si acaso ese es el chico al que ama, avergonzándola de inmediato y trata de negarlo, pero su actitud lo confirma y ella confiesa que
esto estaba prohibido y además que su padre nunca aceptaría que los dos hermanos iniciaran un Elshi, sorprendiendo bastante a nuestro prota, pero lo que más lo deja perplejo es ver cómo Kalkrom en ese momento se inclina ante Yugure pidiéndole que acepte un Elshi junto a él. Esa noche Yugure habla con Amoru explicándole lo que significa contraer matrimonio, pues la chica no lo entiende, aunque para ella es como un Elshi, pero para una sola persona y no sabe cómo pueden llegar a hacerlo, así que pregunta qué pasa en caso que le guste otra persona, pero Yugure le explica que para tener un matrimonio se tiene que estar enfocada solamente en una persona y en su mente habla con Towa, porque Akira es bastante fiel. Esa misma noche, Kalkrom habla con su padre diciéndole que consiguió a alguien para iniciar un Elshi, alegrando a aquel hombre porque solo falta que tengan un bebé y así podrá ser su digno heredero. Mientras que Fides en el establo se molesta un poco porque no dejan de hablar de Kalkrom, aunque ella le confiesa a uno de sus compañeros que ya tiene su estrategia organizada. Al siguiente día, Yugure avisa que iría a una cita y nuestro prota se opone porque el tipo con el que la vio hace parte de la mafia. Incluso Amoru no comprende cómo es posible que piense en salir cuando hace poco hablaba del matrimonio con Akira, pero Yugure dice que solo lo hace como un punto de referencia y en ese momento Kalkrom entra con elegancia entregándole un ramo de flores, por lo que Yugure reconoce de inmediato esto como un mensaje de amor verdadero y nuestro prota se asombra cuando Kalkrom la felicita porque no esperaba menos de un androide, mientras que Yugure le pide a todos que se relajen, pues Kalkrom sabe sobre su naturaleza y aún así está dispuesto a seguir con el Elshi, pero nuestro prota al verlo siente que es demasiado similar a Fides, quien justo aparece en este momento llamando a nuestro prota porque deben salir en una cita como su pareja Elshi, asombrando de inmediato a las chicas quienes le piden una explicación y Akira asustado les dice que no lo entiende él tampoco muy bien, porque solo tuvieron un encuentro casual y pregunta a Fides si habla en serio, lo que ya confirma porque no bromea y Kalkrom se alegra al ver que también consiguió una opción Elshi, así que le propone que salgan en una cita doble para que tengan la oportunidad de expiarse entre ellos como rivales, asombrando a nuestro prota al ver un vehículo en la entrada, pues Kalkrom confiesa que tiene contactos con Owell y desde Tokio recibe suministros de alto valor, asombrando a nuestro prota quien quiere saber más sobre esta ciudad, pero Kalkrom se niega a hablar hasta no divertirse un poco, por lo que al final suben al vehículo y salen en la cita doble. Aunque si es una cita doble, ¿por qué Amoru está incluida? No lo sé, fallos en el guión. Unos minutos después llegan al centro de comercio de la ciudad donde Yugure mira asombrada la cantidad de cosas que venden e incluso Kalkrom se ofrece a ayudarle a comprar varias joyas y lujos que quiera, mientras que nuestro prota mira algo molesto la cercanía entre los dos y Fides le recuerda que estaban en una cita, así que le entrega más cajas de las cosas que ha comprado, extrañando a nuestro prota porque parece que ella no sabe lo que es una cita, aunque al verla también puede llegar a comprender cómo se siente porque debe ser difícil para ella los sentimientos que tiene hacia Kalkrom y recuerda aquel día en el que le confesó a Towa que no quería quedarse siendo solo su hermano para toda la vida, pero Fides le ordena que la siga y en este momento Yugure le pide a Kalkrom que hablen a solas, pues le reclama que esta no era parte del plan que acordaron porque no le agrada mucho la idea de una cita doble, aunque el chico le responde que sí está dando resultados porque puede causarle celos a su prometido y así descubrir qué es lo que realmente siente, recordando además lo que pasó el día anterior porque él caminaba por el evento cuando tropezó con Yugure, quien estaba bastante afectada por la bebida, pero ella, alterada al oír sus disculpas, comienza a reclamarle diciendo que no comprende porque no la acepta y seguramente es porque era un androide, aunque la situación le llamaba mucho la atención a Kalkrom y al preguntarle qué es lo que hace allí, ella le confiesa que vino para demostrarle a su prometido que sus sentimientos son auténticos, algo que lo asombró y al saber más sobre su historia fue que decidió darle un poco más de emoción a su relación, por lo cual ideó esta propuesta falsa y ahora una cita doble, ya que su intención es comprender más sobre la relación entre un humano y un androide, porque para él es algo imposible, pero tiene mucha curiosidad por saber hasta dónde pueda llegar. Unos minutos después, nuestro prota compra algunas pinturas para Amoru y al ver que Fides le reclama algo para ella, termina comprándole una flor, causando bastantes celos en Yugure, pero nuestro prota le dice que tiene un lugar al cual quiere ir y luego de algunos minutos llegan a una biblioteca, asombrando bastante a Kalkrom porque es un lugar bastante culto, pero nuestro prota en realidad vino pues quiere conseguir más información y revisa las estanterías buscando algo interesante, pero solo ve libros de leyes y Fides le dice que no tiene sentido que
que los lea, pues si Owl dice que el cielo es verde, esa será la ley. Así que salen un poco decepcionados por no encontrar nada interesante y Amouru sale corriendo porque espera encontrar algo mucho mejor entre los callejones, por lo que todos iban detrás de ella pero no consiguen alcanzarla y comienzan a rebuscar por todas partes. Pero minutos después Fides se pierde en un callejón y esto la envía de regreso a su infancia cuando Calcrum lloraba mientras jugaban a las escondidas, pero ella le prometía que una vez fuera la jefa ya no tendría de qué preocuparse pues lo protegería. Pero en ese momento Calcrum estaba frente a ella llamándola y sacándola de sus pensamientos preguntándole qué sucede, pero Fides responde que no es nada importante y Calcrum comenta que esto le recuerda cuando jugaban a las escondidas con sus hermanos, pero dejaron de hablarse por un tiempo y nuestro prota, quien buscaba a Amouru, nota que estaban teniendo un momento privado, así que al ver que Amouru y Yugure se acercan les pide que no hagan ruido, pues Calcrum se acerca a Fides diciéndole que deberían recordar aquellos buenos momentos y por un segundo sus miradas se entrelazan, dejando ver sus verdaderos sentimientos, pero es Fides quien se da la vuelta ya que esto no era posible y se marcha, dejando decepcionado a Calcrum por lo que sucedió, mientras que nuestro prota comprende que la situación entre ellos dos es más complicada de lo que se imaginó, aunque al mirar a Yugure nota el collar que tiene y celoso pregunta si acaso debería seguir con esto puesto, alegrando a la chica porque parece que sí está celoso y nuestro prota lo niega. Pero entonces las dos chicas preguntan si acaso pretende seguir con el Elchi que tiene junto a Fides, lo que Akira niega porque les recuerda que está comprometido con Towa, mientras que él pregunta a Yugure si ella pretende quedarse y cumplir su Elchi junto con Calcrum, dejándolos sorprendidos a todos cuando ella lo duda por un momento y luego responde que aún no lo ha decidido. Unos minutos después, mientras regresan en el vehículo, nuestro prota nota la incomodidad de parte de los dos hermanos, pero en el trayecto una de las llantas se avería, por lo que minutos después ya la está arreglando, mientras que las chicas salen a caminar, pero Akira conversa con Calcrum preguntándole si va en serio con Yugure, algo que este confirma porque su padre le enseñó a dedicarse a la familia, aunque este pregunta si ellos dos no tienen nada y qué es lo que pretendía con Fides, pero Akira cambia el tema porque él se ha notado lo que hay entre ellos dos como hermanos y Calcrum le dice que aceptará a cualquiera que su hermana elija, aunque lo amenaza porque es capaz de acabar con el que se atreva a hacerla llorar, sorprendiendo a nuestro prota porque si la quiere y bastante. Un rato después, Amouru le confiesa a Fides que Yugure está buscando el amor verdadero, aunque ella confiesa no poder ayudarle porque no lo entiende, mientras que un contenedor justo resbala y iba en dirección de un chico que caminaba por allí, por lo que Yugure en un rápido movimiento se lanza para salvarlo, impresionándolos a todos. Incluso una espía que los ha estado vigilando desde inicios del capítulo, pero me daba flojera estar mencionándolo cada segundo. Aunque Fides en cambio se asombra porque sí es verdad que es un androide y esto significa que no puede darle hijos a Calcrum, por lo que no comprende qué estaba pensando hacer, y cuando el chico junto con nuestro prota llegan ella se marcha, mientras que Akira le dice a Calcrum que debe seguirla, algo que este niega porque ese es su trabajo como el Elchi, mientras que Fides recordaba que el mismo día cuando Calcrum le reclamaba porque ella también lloraba al tener miedo y se sentía culpable, entonces le prometió que un día sería el jefe de la familia y así nunca volvería a tener miedo, pero nuestro prota llega sacándola de sus pensamientos y ella le confiesa, sabe que Calcrum es el candidato ideal para ser el próximo jefe, porque es amable, cariñoso e incluso bondadoso, pues ha seguido cuidando de todos los hermanos que han sido repudiados por la familia, pero por ese mismo motivo es que no puede dejar que sea el próximo jefe, ya que es una responsabilidad muy cruel para alguien tan amable. Unas horas después, Urus es avisado sobre la naturaleza de Yugure y se molesta porque su propio hijo intenta engañarlo, pero ordena que se preparen porque deben obtener ese androide antes que Owl lo consiga. Después de un rato, nuestro prota y todos los demás están en un restaurante que Calcrum ordenó cerrar solo para tener la cita a todos, aunque le pregunta a Yugure si al final aceptará ser su Elchi y ella lo niega, porque ya comprobó que es necesario el amor verdadero y cree que es la mejor oportunidad para que él se lo pregunte a la persona que en realidad ama, lo que nuestro prota apoya diciendo que es su momento para confesarlo, y en este momento Urus entra al lugar ordenando que le entreguen al androide. Además les dice que ya sabe lo que
que sienten entre ellos, porque desde pequeños era muy notorio a pesar que eran hermanos, pero no se esperaba que Kalkron pensara en conseguir un androide y armas de manera ilegal para así terminar con una revolución en su contra, lo que Kalkron niega porque no es su intención, pero Urus le arroja un arma a Fides prometiéndole que si acaba con aquel traidor heredará su lugar como líder de la familia, y Kalkron le pide que lo haga porque si no caerían los dos, aunque ella se niega a hacerlo luego de dudar por unos segundos, y al final Kalkron toma el arma apuntando a su padre, ya que todo lo que han organizado y sus ideales estaban por cambiar, mientras que Urus, furioso al ver su traición, ordena que los ejecuten a todos y capturen a Yugure, quien estaba ebria, molestando a la chica porque en un segundo se libera de todo lo que bebió, explicando que los androides tienen varios modos y ahora era el momento de acabarlos porque le estaban causando muchos problemas, mientras que Akira, al ver que un hombre estaba por disparar, corre hacia Yugure protegiéndola, aunque aquel disparo lo atraviesa y termina en el suelo perdiendo la conciencia. ¿Va a suceder otra vez? En ese instante, Kalkron acaba con aquel atacante y Yugure corre con nuestro prota usando su curación y reclamándole por qué la cubrió, mientras que Akira solo se alegra al ver que no está herida, y algo en el interior de Yugure cambia porque se encargará de exterminarlos a todos por haberlo herido, y cuando se levanta con su mirada asesina, Akira le ruega que no los ejecute, logrando calmar un poco a Yugure, quien acepta su petición, pero le pide al mismo tiempo a Kalkron que se aleje porque ella se encargará, mientras que aquel chico le advierte sobre su padre pues es demasiado peligroso, pero Yugure usa unos drones para atacar a todos los demás hombres, y cuando Urus la ataca ella esquiva con facilidad, pero el hombre le avisa que terminará obedeciéndolo, y Yugure solo se molesta más porque eso sería un insulto para un androide, pues con agilidad logra impactarlo en varias ocasiones y lo deja en el suelo inconsciente, diciéndole a los dos hermanos que ellos ahora deben encargarse de Urus, mientras que ella va con nuestro prota para seguir curándolo, por lo que Kalkron y Fides avisan a su padre que ya se ganaron el puesto para ser los herederos del puesto familiar y ahora se harán cargo con honores. En un vistazo al pasado, Towa seguía trabajando sin descanso a pesar de llevar más de 24 horas despierta, pero su objetivo era crear una máquina que nunca se hubiera visto antes, aunque tenía una duda pues no sabía si una inteligencia artificial podría llegar a amar a un humano, y se le hace difícil porque se supone no tienen sentimientos. Una vez nuestro prota despierta, mira algo confundido que Yugure está bajo la sábana, pero ella, al notar que ya despertó, lo saluda y le enseña unas pulseras que llevarían los dos al estilo de las parejas, justo cuando Amoru también entra feliz por verlo despierto y le dice que duró una semana completa dormido, asombrando a nuestro prota, aunque ya no le duele nada y solo tiene una pequeña cicatriz. Incluso Kalkron y Fides entran alegrándose por su rápida recuperación, y Akira le agradece especialmente a Yugure por sus cuidados, mientras que Kalkron en cambio le daba algo para comer y le explica que una vez quedó inconsciente ellos resolvieron las cosas con su padre, quien estaba por jubilarse muy pronto, y luego de la vergonzosa derrota que tuvo ya no podría más ser el jefe como antes, así que acordaron que Fides sería la nueva jefa y él la apoyaría, iniciando una nueva etapa en su familia, y se disculpan con nuestro prota por haberlo envuelto en sus asuntos, pero Akira se alegra que todo terminó bien. Luego de algunas horas hablan ya en la oficina de la nueva jefa y nuestro prota explica que su principal objetivo es llegar a Tokio cuanto antes, pero Kalkron le dice que de camino hay un resort que ellos controlan y pueden pasar si les interesa, porque tienen aguas termales, y aunque Akira no está muy seguro porque deben llegar primero a Tokio, al ver la insistencia de las chicas termina aceptando, mientras que Kalkron le promete a Yugure que no debe apresurarse porque está seguro que su verdadero amor se revelará cuando menos lo espere. Al siguiente día ya salen de viaje y nuestro prota se sorprende porque Oboro sea el conductor, pero este les dice que así se gana mejor la vida, y una vez llegan al resort, Amoru le entrega un retrato que hizo de aquel hombre, asombrándolo bastante, y confiesa que sabe algún día será una gran artista de cuentos, pero nuestro prota queda un poco intrigado por aquellas palabras, y una vez se acercan al resort miran asombrados que es mucho más grande de lo que imaginaron, pero además notan que en la entrada dos chicas discutían justamente con un chico, y Yugure supone que es una discusión de parejas, pero cuando nuestro prota se acerca para intentar calmar el ambiente recibe un golpe directo que lo deja inconsciente. Que por cierto, qué buen derechazo que se manda la chica.
Después de unos minutos, la chica ya se disculpa por lo que sucedió, pero Akira les dice que se encuentra mucho mejor y pregunta a Yokurata qué sucedió y por qué estas dos chicas le reclamaban, pero el chico responde que en realidad él solo estaba intentando detener el conflicto de las dos mujeres, asombrando a nuestro prota porque también era alguien ajeno, y en cambio a Hisai se disculpa de nuevo, explicando que ella es la propietaria del resort y Aniyama es su Elshi, pero tienen esa discusión porque en un principio ella le había prometido que dejaría su trabajo aliada con Owl para ayudarle a atender este lugar, lo que no ha cumplido y siempre se marcha excusándose por algunas investigaciones de trabajo, aunque le pide que olvide todo esto porque son problemas que ellas tienen, y Yokurata dice que igualmente todo se calma un poco gracias a su intervención, mientras que a Hisai, como disculpa por lo que sucedió, le ofrece una de las mejores habitaciones y no tendrá que pagar nada, ya que sería un favor de la casa. Un momento después llegan a la habitación sorprendiéndolos por las increíbles vistas que tienen, y además a Hisai les dice que en este lugar tienen baños mixtos, pero además se dice que estos poseen efecto de casamiento y cuando entren juntos está segura iniciarían una relación oficialmente, ya que por lo que ve no son un Elshi todavía y las chicas se avergüenzan porque eso es justo lo que buscan, pero Akira se niega rotundamente, pues dice que no tendrán ni una boda ni un Elshi y mucho menos entraría con ellas a los baños mixtos, mientras que las chicas deciden irse ellas solas y Amoru nota que Yuguri ha estado un poco extraña. Entonces le pregunta qué le sucede y esta confiesa que no sabe porque últimamente siente una extraña presión en el pecho cuando estaba cerca de Akira. Entonces Amoru le dice que eso es amor, ya que lo leyó en un cuento y esos sentimientos se revelan de esa manera, por lo que debería decírselo a Akira, ya que nunca habla de lo que siente y es lo mejor para demostrar qué es lo que hay en su interior. Nuestro prota por su parte mira el mapa aún confundido porque a pesar que reconoce algunos lugares, al mismo tiempo se siente muy perdido y Yugure llega preguntándole en qué tanto piensa, pero Akira sabe que no sirve de mucho preguntarle porque ella seguramente dirá que eso es algo ultra secreto, lo que confirma porque cuando intenta preguntar sobre qué le sucedió al mundo o información de Towa, ella solo responde diciendo que eso es algo ultra secreto, mientras que Yokurata pregunta si busca información de Towa, pues él sabe un poco y luego de despedir a las dos chicas a su lado confiesa que trabajó un tiempo para Owl, aunque lo hizo como investigador y además ya no hace parte de esta organización, por lo que no tiene interés en informar sobre un androide y mira fijamente a Yugure, pero la chica acepta su promesa y le dice que no interferirá si Akira busca información por sus propios métodos. Entonces nuestro prota le pide al chico que le diga todo lo que sabe sobre Towa, así que Yokurata acepta, aunque le pide que lo trate más como un amigo y le explica que todo tiene que ver con la guerra de las IAs, porque aquella guerra causó la muerte de millones de personas e incluso el territorio en todo el mundo cambió drásticamente, lo que nuestro prota ya sospechaba, pero Yokurata le explica que Towa es la salvadora del mundo, porque detuvo la guerra cuando inventó a los androides armados conocidos como los Outsider Series, aunque Owl no permite que esta versión de la historia se revele a todos los demás porque ellos quieren controlarlo todo y evitar perder nuevamente, aunque en ese momento las chicas llaman a Yokurata pues lo esperaron bastante y el chico promete seguir hablando después, pero Akira entonces le pregunta qué sucedió con Towa luego de la guerra. Entonces Yokurata confiesa, solo se sabe que ella junto con 6 sabios fundaron Owl y luego ya no se sabe nada más de aquella profesora, lo que le da esperanzas a nuestro prota de que siga con vida, y Yokurata le recuerda que la guerra fue hace 200 años y seguramente ya murió hace mucho tiempo, dejando totalmente devastado a nuestro prota. Unos minutos después, nuestro prota sigue pensando en todo lo que Yokurata le dijo y se niega a creer que Towa está muerta porque si él sigue con vida a pesar de que ya pasaron 200 años, confía que ella también, pero decide ir a darse un baño para poder relajarse y se alegra por haber venido a este lugar. Incluso intenta nadar, pero termina chocando con Yugure y ambos se avergüenzan demasiado al notarse allí, pero mientras nuestro prota se asusta por la actitud de ella, es Yugure quien le pide que no se marche, aunque por la vergüenza que sienten casi no son capaces de hablar y solo miraban el cielo fascinados dándose la espalda.
Al mismo tiempo, Amoru pintaba uno de sus cuadros cuando Ahisai y Hanayama llegan, pero las dos comienzan a hablar y lentamente empiezan a discutir nuevamente sobre su relación y a culparse una a la otra por no cumplir con las promesas, asustando bastante a Amoru, quien queda en medio de la discusión y cada vez esta toma un tono más agresivo, por lo que luego de un largo intercambio de palabras, Amoru no resiste más y huye de allí, porque no quiere tener un Elshi tan infernal como el que tienen aquellas dos chicas. Unos minutos después, Yugure se acerca más a nuestro prota y pregunta por qué la protegió, sabiendo que ella no recibirá ningún daño, pero Akira se sorprende porque le estaba dando un masaje y la chica le explica que lo hace como agradecimiento, ya que se sintió bastante bien siendo protegida, y en medio de su charla, Amoru les reclama que estaban pasando tiempo ellos dos solos y la dejaban a un lado, divirtiendo bastante a Yugure por aquella actitud. Una vez salen de los baños, nuestro prota nota que Ahisai junto con Yokurata estaban observándolos y se avergüenza un poco porque se dieron cuenta de lo que pasó, pero cuando ya todos estaban reunidos, es Amoru quien pregunta por lugares que puedan dibujar y Yokurata junto con Hanayama le indican que hay un cráter que tiene un paisaje increíble y debería pintarlo. Incluso prometen guiarla para que no se pierda y así poderle enseñar los mejores lugares desde el cual puede tener una increíble vista, pero nuestro prota en cambio habla con Yugure preguntándole qué quiere como agradecimiento por haberle curado la herida, aunque toma por sorpresa a Yugure y ella con vergüenza confiesa que lo único que quiere es que tengan una cita juntos. A la mañana siguiente, nuestro prota sale para darse un baño, pero se lleva una sorpresa porque Yokurata y Hanayama ya estaban en los baños, avergonzándolo bastante, y más cuando ellos comienzan a preguntarle si está listo para la cita que tendrá con Yugure. Unos minutos después terminan de comer y Yugure, luego de agradecerse, marcha a cambiarse, asombrando bastante a Akira porque ella normalmente siempre pide otra porción, pero en cambio Amoru recuerda cómo esa mañana Yugure la despertó porque tenía que hablar de algo importante y no esperaba verla tan nerviosa. Luego de un rato, nuestro prota despide a Amoru y a Yokurata, pues saldrán un momento, pero es Hanayama quien saluda a nuestro prota comentando sobre el baño inesperado que tuvieron esta mañana y lo musculoso que es, aunque Amoru se pone bastante celosa al saberlo y avisa que cuando regrese tendrán una buena charla, al mismo tiempo que nuestro prota intenta evitar que hayan más malos entendidos, incluso con Ahisai, pero en ese momento mira que Yugure se acerca a la entrada vestida con un yukata, dejándolo fascinado por lo hermosa que se ve. Incluso no puede hablar muy bien por los nervios y Ahisai lo regaña hablándole al oído, pues debe de recordar todo lo que estudiaron la noche anterior, porque esta cita debe ser perfecta y como mínimo debe de recibir 1 o 2 besos y espera que dé lo mejor de él. Mientras tanto, Hanayama avisa que una vez lleguen a lo alto del mirador podrán observar el cráter que tiene una increíble vista, aunque avisa que ahora es difícil acceder porque hace poco se encontró un yacimiento de minerales preciosos y es Yokurata quien entiende que Owell está interesado en aquellos recursos, lo que Hanayama confirma y hasta han planeado excavar en toda la zona, pero es algo que no permitirá porque sabe el valor que tiene para Ahisai este lugar, aunque tampoco puede hablarle sobre los planes de Owell y es por ese motivo que su relación siempre es tan tensa. Nuestro prota por su parte camina algo avergonzado junto a Yugure sin saber muy bien sobre qué temas hablar, pero en cambio ella pregunta si tiene planes para hacer juntos y Akira lo confirma, comenzando por comprarle un poco de comida porque vio que ella no comió mucho esta mañana y Yugure se avergüenza bastante, pero su estómago la delata, así que termina comiendo bastante feliz por el sabor ya que es increíble. Luego caminan y Yugure mira unas bellas flores en el camino, por lo que le reclama a nuestro prota que aún recuerda cómo le dio una flor a Fides, asombrando a Akira porque lo tiene muy presente, pero entonces le compra un cono de helado en forma de flor, pues está seguro que a ella le gusta más la comida que las flores y así puede disfrutarlas ambas, aunque al ver el pendiente que Yugure lleva deja que sus recuerdos lo inunden. Mientras tanto, Amoru sigue dibujando el paisaje mientras recuerda la petición de Yugure porque le explicó que tendría una cita con Akira y esto le emocionó pues pensó que irían los tres, pero Yugure le pidió que le dejara tener un tiempo a solas con Akira, algo a lo que accedió, pero en el fondo también quería pasar tiempo junto a ellos.
Nuestro prota por su parte sigue caminando junto a Yugure por el bosque cuando una de las sandalias de la chica se rompe y nuestro prota se inclina para ayudarla, asombrando a Yugure porque normalmente no le molestaría que se le dañe una de sus sandalias, pero Akira usa un trozo de tela para repararla y emociona bastante a Yugure porque le parece un detalle hermoso, mientras nuestro prota mira fascinado a la chica porque nunca se había fijado en lo hermosa que es, incluso se lo dice y Yugure se sonroja completamente por aquel cumplido. Amuro por su parte le confiesa a los chicos que al principio sintió que era correcto dejarlos solos, pero ahora siente una fuerte opresión en su pecho y no le agrada ver cómo disfrutan de su tiempo los dos solos, por lo que Yokurata le explica que estos son celos y envidia, así que debe confesar lo que siente a Yugure y a Akira porque de eso se trata el amor, decir lo que siente y aunque pueda ser egoísta es la mejor decisión que puede llegar a tomar, mientras que se dirige a Hanayama preguntándole qué planea hacer con Agisai. Hace algunos años atrás, Towa arreglaba el robot que nuestro prota le dio y al mismo tiempo habla con su asistente, quien comenta que parece sentir mucho amor por aquel robot, pero Towa se pregunta si una IA sería capaz de amar a un ser humano, lo que su asistente niega porque para tener sentimientos se necesita un cuerpo y la capacidad de expresar emociones, pero Towa piensa que no es necesario porque cuando se es especial para alguien, esto genera que las emociones aparezcan e incluso una IA puede evolucionar hasta llegar a ese nivel, algo que Yugure recuerda porque eso estaba en su interior y piensa todavía en estas palabras, pero nuestro prota camina hasta un lugar que le parece bastante hermoso y le pregunta en broma si ella fue la que causó aquel desastre, pero Yugure confiesa que en realidad lo hizo Yoiyami, explicando que son hermanas y Akira confirma entonces que son outsiders, pero Yugure con algo de vergüenza pregunta qué opina sobre que ella es un arma de guerra para acabar con las IAs, aunque nuestro prota le recuerda que durmió durante todo este tiempo y estos lugares que fueron destrucciones le parecen algo irreales, pero no tiene problema con su naturaleza porque principalmente ya le ha salvado la vida en más de una ocasión, pero Yugure recuerda que todavía es un arma y nuestro prota reclama que esto no le interesa, porque para él sigue siendo la misma Yugure que ha conocido y ella sonríe porque le recuerda que estaban en una cita, así que bastante feliz vuelve a pedirle que se casen y nuestro prota se ríe divertido porque tenía bastantes días sin volver a pedírselo, aunque la chica más feliz responde que deben tomarse una foto para nunca olvidar este día y mientras esperan el tiempo, Yugure comenta que es el momento de besarla, sorprendiendo a nuestro prota, pero ella solo se ríe divertida, confesando que lo quiere demasiado y nuestro prota queda con la expresión de sorpresa en la foto, en la que se ve los sentimientos de ambos que son más que evidentes. Unos minutos después regresan al hotel donde Agisai los recibe con alegría preguntándoles cómo le fue, aunque al ver que Hanayama también viene cambia de actitud y la chica en cambio corre hacia Agisai porque tiene algo importante que decirle, pues le confiesa que Owell encontró minerales cerca del cráter y es por esto que estaban construyendo una mina, pero si no hacen algo pronto todo este lugar también será destruido y usado para la minería, sorprendiendo demasiado a Agisai y Hanayama confiesa que sigue en Owell porque ha intentado todo lo que está a su alcance para evitarlo, pero no lo ha conseguido y sabe lo importante que es para ella aquel lugar, mientras que Agisai entre lágrimas le reclama que le ocultó algo tan importante y merece una bofetada, por lo que Hanayama se prepara esperando recibir el golpe, pero en cambio Agisai le daba un tierno beso, porque le pide que de ahora en adelante no se cargue ella sola, sino que las cosas las deben resolver juntas, mientras que todos los demás miran asombrados cómo terminó esa discusión. Esta noche me voy a manos. Unas horas después, Amuro en privado le reclama a Yugure que los vio en medio de la cita y se arrepintió por dejarlos estar solos, pero confiesa que quiere estar en medio de ellos y que no la dejen a un lado, mientras que Yugure dice que justamente por esto le pidió que les diera algo de espacio y además ya comenzó a tomar ventaja con respecto al matrimonio. Al siguiente día ya se marchan del lugar bastante alegres porque las dos chicas se reconciliaron, mientras que nuestro prota mira algo asombrado que Yokurata estaba esperándolos y el chico confiesa también está buscando algo, por lo que espera lo dejen unirse a su grupo pues puede ser su guía ya que conoce la región como la palma de su mano.
Durante los siguientes días avanzan con ayuda de Yokurata por varias ciudades y Akira nota algunas actitudes extrañas del chico, quien confiesa estaba interesado en su reloj inteligente y Akira se lo deja para que lo revise por si llega a encontrar algo interesante, aunque una vez llegan a su destino Yokurata se lo devuelve porque no encontró muchas cosas, aunque en su mente sabe que sí vio algo increíble, pero nuestro prota y las chicas miran asombrados la ciudad de Sendai pues es gigantesca, mientras que Yokurata confiesa la mayor parte de la información del mundo está aquí y luego de Howell es el mejor lugar para encontrar lo que necesite, así que les pide lo sigan porque los llevará hasta una biblioteca conocida como la Torre del Conocimiento y donde hay millones de libros con todo tipo de información, por lo que comienzan a buscar, pero la sección con información sobre la guerra y las IAs está casi vacía, sorprendiéndolos porque esperaban encontrar más cosas y Yokurata dice que seguramente la encargada debe saber algo y por suerte la conoce, así que van con ella y la chica se alegra al ver a Yokurata, aunque pregunta por sus compañeros y Akira se presenta, por lo que luego pregunta por los libros que buscan, pero la chica asombrada dice que son temas tabú y Yokurata lo sabe, pero comienza a coquetear con ella recordando tiempos pasados y aunque la chica trabaja para Howell sabe que puede ayudarlos, avergonzándola y ella confiesa aquellos libros no existen justamente por tratar temas tabú, así que luego de varios minutos y un poco de incomodidad hacia parte de Akira salen de la biblioteca, donde Yogure también nota que Amoru estaba algo triste porque no encontró lo que buscaba, pero nuestro prota le pregunta a Yokurata qué piensan hacer porque no encontraron nada de información y Yokurata dice que deben ir a Tokio, donde también hay muchos libros y cuando llegan a la estación de tren justo el último había salido, por lo que el próximo sale al siguiente día y Akira pregunta qué harán durante tantas horas en esta ciudad, pero Yokurata confiesa hay muchas cosas que pueden hacer porque los libros abundan en el almacén de la biblioteca, donde seguramente también tienen los libros tabú, así que les enseña la llave con la cual pueden entrar porque hace un rato la tomó sin que nadie se diera cuenta. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Para luego transformar su man. Pero Akira, algo nervioso, cambia el tema porque no... Pero Akira, algo nervioso... Pero Akira...